noticias frescas como agua de manantial, anécdotas que burbujean como una fuente de soda, efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza La Fuente. Estamos de vuelta ya con más de La Fuente a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile y también las pantallas de Uchile TV. Y como todos los días, martes, tengo el agrado de presentar a nuestra compañera, colega de prensa Uchile, María Francisca Maldonado, más conocida como Mari Panchi. Mari Panchi, bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, feliz con el cartel de Lola. Yo sé que lo comentaron con la Nico recién, pero es una noticia que nos tiene a todos muy emocionados. Alanis Morissette me parece extraordinaria. Así Genera que muchas expectativas siempre. Sí. Artista que venga es como el line-up. Es que siempre los cabezas de cartel son maravillosos y además después vienen o sea, por lo menos tiene que haber 6 artistas que te gusten demasiado en ese cartel. Por lo menos, por lo bajo. Y además tenéis la posibilidad de ver a un montón de otros artistas que quizás en otras circunstancias no irías a sus conciertos. Mira, yo me pero estando conformo ahí, con un aprovecharlo. headliner y ya siento que, porque lo que uno Se da por hay pagado. que desembolsar Sí. es importante. Pero con igual. los fanáticos de Tula, además, esperándolo durante años, el presidente de la República va a estar Va a muy estar feliz. muy contento. Sí. Quizás se da una vuelta. Oye, vamos a cambiar de tema porque estamos hoy día con un invitado, bien digo, muy especial, porque veterinarios de Uchile detectan bacteria en cotorras argentinas que puede ser transmitida a humanos. Acá afuera hay una palmera. La palmera. Está lleno de cotorras. Sí. Y para profundizar en aquello, estamos con Cristóbal Briceño Ursúa. Él es académico del Departamento de Medicina Preventiva Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Diego, muchas gracias por la invitación. Hola Mari Panchi. Un gusto Hola, estar aquí profesor, hoy ¿cómo día. está? Muy bien, bienvenido, gracias. muy bienvenido. Partamos desde lo más básico. Las cotorras son los loritos que vemos arriba de las palmeras de distintos árboles, sobre todo en el sector oriente de la capital. Sí, Bien la cotorra, verdecitos. Bien Bien verdecitos. verdecitos. La cotorra, su Bien nombre es ruidosos también. Bastante estridente. Es una especie que su nombre científico es Mioxita monachus, como monje, porque tiene como un capuchón verde. ¿Ya? Y efectivamente es verde por un color verde bastante fuerte, ¿no es cierto? Y más bien blanco y gris en el pecho. Y esa especie es una especie que es nativa de Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y parte de Brasil, pero fue introducida en Chile, al igual que en otros países, otros 30 países donde también se introdujo, principalmente en los años 70 y en los años 80. Y a partir de ese momento se estableció como una especie introducida, pero que logró tener poblaciones naturales, aislarse de la influencia del ser humano y establecer sus propias poblaciones y transformarse en una especie invasora. ¿Llegaron porque se las llevaban de mascotas? Llegaron principalmente asociadas al comercio de mascotas. Ah. La gente las compraba, se habrán puesto de moda, ¿no es cierto?, los loros, las películas de pirata a lo mejor también, y eso hace que la gente se genera una necesidad, la gente quiere tener loros, empezaron a sacar estos loros de los nidos en Argentina y Uruguay, robándolos prácticamente, ¿no es cierto? Y había muy poco control. Y hasta el año 1997 que se prohíbe su importación por el Servicio Agrícola y Ganadero, se cree que entraron más de 15.000. Eso es lo que hay registro, pero pueden haber entrado muchas más. Y como no es una mascota, no es un loro muy entrenable, probablemente algunos se escaparon, aprendieron a abrir la jaula y otros fueron liberados por sus dueños cuando les empezaron a generar algunos dolores de cabeza. Es como la tónica, ¿no? De la actitud del ser humano y pues, bueno, por eso la inteligencia artificial está tomando tanto terreno, porque no somos tan inteligentes. Las empresas peleteras con el tema del castor. Exacto. Y después bisón. nos olvidamos. El bisón, El lo bisón. mismo. El loro ahora como mascota, que además la gente los recoge. Yo me enteré hoy día de esto leyendo el informe, que los pequeños pichoncitos, Claro. para llevarlos como mascota, pero no tenemos idea de lo que sucede hoy día, que son esta transmisión de enfermedades. Tampoco me desayuné con esto. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Mira, claro, lo primero es entender también porque esto ha generado bastante interés, por supuesto, como decía Mari Panchi, las cotorras fueron introducidas a través de este interés, ¿no es cierto?, de la gente con poder adquisitivo, que compró mascotas, las introdujo, las trajo, y eso hace en su génesis que la cotorra principalmente se haya quedado en las ciudades, en los lugares urbanos.
Y ahí efectivamente tenemos un riesgo porque además de ser muy abundante, estar en altas densidades, las cotorras, lo que nosotros hemos estado buscando desde la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias son los patógenos que pueden estar asociados a esta invasión. Hemos hecho estudios en ecología, en percepciones también sociales, cómo la gente las percibe, y lo que hemos notado es que en general, como son carismáticas, como son bonitas, como la gente las asocia a mascota, a la gente se le olvida que también pueden albergar patógenos. Entonces, al igual que otras especies como palomas también, donde hemos encontrado algunos patógenos, no sé, elementos que pueden generar enfermedad, patógenos zoonóticos que pueden enfermar personas, también decidimos buscarlo en las cotorras y cuando uno busca, encuentra. Entonces encontramos algunos patógenos que efectivamente podrían enfermar a las personas sin ser, ¿no es cierto?, alarmista, pero sí entender y conocer, como decías tú muy bien, Diego, ¿no es cierto?, a uno no se le ocurre que una ave, ¿no es cierto?, tan bonita, carismática, eventualmente, o que se ve aparentemente sana, pudiese ser portador de una bacteria que muchas veces no los enferman a ellos, pero sí nos pueden generar cuadros a nosotros mismos. Esta enfermedad que tienen los loros no necesariamente, ustedes lo decían, no necesariamente hace que el loro, que esta cotorra, esté enferma, pero aún así puede contagiar al ser humano con síntomas que van desde un resfrío hasta algo mucho más grave. Claro, nosotros hemos encontrado varios patógenos. Este es el que ha generado más interés, principalmente porque es un patógeno que es zoonótico, es Chlamydophila psittaci. Nosotros encontramos anticuerpos contra esta bacteria en las cotorras, por tanto, esa bacteria está circulando en las cotorras. Se llama psittaci este patógeno porque está asociado a los citáceos, que son los loros. Entonces, el problema con esta bacteria es que si una persona, por ejemplo, como decía Diego, recoge un pichón del nido, ¿no es cierto?, o del suelo, en la época ahora que viene octubre, noviembre, cuando están reproduciéndose, y ese pichón tiene la bacteria y uno la cría como mascota, eventualmente, ¿no es cierto?, con este contacto íntimo más directo, a través de las secreciones o las heces, podría enfermar. Y esa enfermedad estaría asociada, ¿no es cierto?, a un cuadro de neumonía. Por supuesto que depende también del sistema inmune de la persona, etcétera, pero podría generar incluso un cuadro mortal. Claro. Son 19 países los que consideran a esta especie como una especie invasora o introducida. Uno de ellos es Chile. ¿Qué herramientas se han adquirido o qué se está haciendo para poder eventualmente erradicar esta especie? Lo pregunto así como erradicar, porque yo no sé. O sea, no hemos podido erradicar al castor ni al bisón y Claro, mira, efectivamente hay un consenso internacional que las especies invasoras, las especies introducidas que se establecen como poblaciones invasoras, son o generan siempre un problema a la biodiversidad. Aunque aparentemente puedan generar un beneficio, si uno empieza a investigar un poco más, la evidencia nos demuestra que siempre generan un conflicto con la fauna nativa, ¿no es cierto? Pueden albergar patógenos, pueden competir o depredar, como el caso del bisón, o pueden transformar ecosistemas completos, como el caso del castor. Claro. Entonces, hay un consenso que las especies, ¿no es cierto?, las especies invasoras, aunque sean bonitas como las cotorras, aunque sean carismáticas como otras especies, tenemos que combatirlas de alguna forma, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros tenemos que defender y tener también valor y darnos cuenta de ello es que en Chile tenemos un valor muy importante que son nuestras especies endémicas. No tenemos tanta riqueza de especies cuando nos comparamos con Venezuela o con Brasil. Por ejemplo, en Chile tenemos 473 especies de aves y en Argentina, en Venezuela tienen 2.500. Ellos tienen riquezas de especies, coloridas. Tiene que ver con el clima. Tiene que ver con el clima, tiene que ver con el aislamiento geográfico y tiene que ver con que nuestro patrimonio natural es único, es endémico, no existe en ningún otro lugar del mundo y así, por ejemplo, 70% de los reptiles en Chile son endémicos, es decir, 7 de cada 10 especies de reptiles que se encuentran en nuestro país no existen en ningún otro lugar y eso tiene un valor intrínseco. Somos el mejor país de Chile. Eso. Claro. Entonces, en ese contexto, efectivamente tenemos que proteger este patrimonio natural. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con el caso de la especie invasora, a través del control o la erradicación. El control es mantenerlas a raya. Puede ser control poblacional, mantener sus poblaciones, ¿no es cierto?, que no sigan aumentando su abundancia o su distribución como están aumentando, porque a lo mejor ustedes no lo saben, pero la cotorra argentina ahora ya no está solamente en Santiago, está en otras 15 ciudades de Chile también, incluidas Antofagasta, Concepción, Temuco. Entonces es un problema que va en aumento. ¿Han migrado o la gente se las ha llevado también? Nosotros, no, ellas se han mantenido en la ciudad. Nosotros lo que creemos es que la gente, claro, nuestras barreras
nuestras barreras, ¿no es cierto?, como país, la labor del Servicio Agrícola Ganadero, por ejemplo, es muy importante mantener nuestra barrera sanitaria, nuestro país libre de enfermedades o de ingresos, ¿no es cierto?, de elementos que puedan poner en riesgo la seguridad animal y la seguridad humana en consecuencia. Pero internamente no tenemos control, entonces efectivamente yo podría llevarme un pichoncito, lo crío en mi casa 3 años y a lo mejor me lo llevo a otro lugar. Y también tenemos que entender que la cotorra es una invasora muy particular porque es la única especie de loro, de las 392 especies de citácidos que existen en el mundo, que es capaz de hacer sus propios nidos. Entonces ellos de alguna forma pueden aislarse un poco del ambiente y de esa forma también, por ejemplo, se han encontrado cotorras en lugares insólitos como Chicago, donde hay nieve. Los loros son más bien tropicales o subtropicales, pero con este superpoder, ¿no es cierto?, de construir nidos, ellos pueden aislarse un poco del efecto ambiental y eso les ha otorgado una gran ventaja como especie invasora. Profesor, ¿y qué hacen las personas que han adoptado, por decirlo de alguna manera, alguna cotorra que cayó un pichoncito? Me acuerdo que hace poco en la casa de unos amigos se había caído un pichón y yo lo tomé descuidadamente, ahora me doy cuenta, Claro. sin ninguna precaución para dejarlo en el nido donde estaba y todo, porque se había caído y nos dio susto que algún perro lo mordiera y eso, pero hay mucha gente que los adopta, los lleva dentro de sus hogares, los tiene. ¿Hay alguna manera de saber si están enfermos? ¿Hay alguna manera de evitar que nos contagien? Bueno, habría que hacer un diagnóstico veterinario, o sea, llevarlo como una mascota exótica, ¿no es cierto?, a una atención veterinaria para que le puedan hacer una anamnesis, ¿no es cierto?, saber si es que tiene algún síntoma, algún patógeno, o por ahí también, igual que en las personas, también hacer un perfil de salud en función de parámetros, por ejemplo, bioquímicos o hematológicos, y eso podría ser una forma también de, ¿no es cierto?, conocer el estado de salud de un loro o la mascota que sea. Eso es muy importante porque al igual que los loros también los perros, los gatos también nos pueden enfermar muchas veces. Sí. Entonces conocer el estado de salud y evitar las conductas de riesgo. En este caso, ¿no es cierto?, con las cotorras, por supuesto que una cotorra de vida libre que está en un lugar o que puede tener algún síntoma, a lo mejor uno cree que está un poco con las plumas un poco feas, pero puede ser un animal también enfermo. No sabemos la causa por qué está en ese lugar. Entonces la invitación o la prevención es más bien evitar la manipulación. Alertar a las autoridades municipales, por ejemplo, al Servicio Agrícola y Ganadero, si uno encuentra un animal en el suelo, ¿no es cierto?, evitando también, por supuesto, el sufrimiento animal, pero evitar tener contacto con esos animales, mucho menos llevárselo a la casa. Y para la gente que también nos ha escrito que tiene mascotas como cotorras, bueno, lo primero también es conocer el estado de salud de esos animales, sobre todo si viven en condiciones cercanas a un grupo familiar. Así es. Y me quiero tomar la posta de aquello, porque me la voy a jugar con el nombre de la bacteria. A ver, tú me corriges, Cristóbal. Se trata de la bacteria Chlamydophila psittaci. Pero tú te diste cuenta que el profe lo pronunció así, natural, como quien dice su nombre. Al comienzo. Sí. Claro, en realidad en latín la CH se pronuncia como K, entonces Chlamydophila psittaci. Chlamydophila, ahí está. Chlamydophila ¿Viste? psittaci. Ya, Todo lo aprendiendo. tiene su nombre. Sí. Y precisamente a partir de eso, Cristóbal, Sí. ¿quiénes están? O sea, no queremos alarmar, es un estudio que se está realizando, se va a evaluar, Por pero supuesto. ¿cuáles son las poblaciones que eventualmente podrían estar más en riesgo? ¿Adulto mayor, niño, Claro, es bueno. transversal? Mira, primero la gente para esta bacteria en particular, que digamos es de contacto más íntimo, porque las cotorras la pueden tener en su sistema respiratorio, en su sistema digestivo y la van a eliminar por secreciones Por las heces. o por las heces, ¿no es cierto? Entonces eso implica que hay que tener cierto contacto. Esta bacteria tampoco permanece tanto en el ambiente como otras. Entonces eso implica a alguien que la pueda tener de mascota, que la haya recogido o que pueda estar en un contacto, ¿no es cierto?, más cercano a este individuo que podría ser portador de esta bacteria. Pero hemos encontrado, bueno, y en el caso puntual, ¿no es cierto?, cualquier persona en Brasil, hay un dato de la causa que está publicado como un paper, donde una familia compró cotorra argentina en el mercado ilegal, se la llevó a su casa y terminaron 6 personas de un grupo familiar de 8 personas intubados con neumonía severa, intubados en un ventilador mecánico. Entonces esa es una consecuencia, ¿no es cierto?, grave de salud. Pero por otra parte hemos encontrado otros patógenos, también con los nombres científicos. Uno de ellos se llama Cryptosporidium meleagridis, que es un parásito unicelular, un protozoo, una especie de parásito unicelular, que está también en las heces de las cotorras, que la encontramos en Santiago, que produce zoonosis y puede producir diarrea, sobre todo en niños y adultos mayores,
pero la particularidad es que ese parásito es distinto a la bacteria. ¿Y cuál es su condición? El riesgo de ese parásito es que puede permanecer hasta 6 meses en el ambiente. No produce un cuadro tan severo, pero sí podría producir un cuadro más severo en adultos mayores o, por ejemplo, en personas inmunocomprometidas. Que estén en un tratamiento, por ejemplo, contra cáncer, por ejemplo. Eso podría ser un factor de riesgo. Y además hemos encontrado bacterias o un parásito que no está descrito en Chile, que es un ectoparásito que chupa sangre, es hematófago, y que también podría ser un vector de ciertos patógenos o bacterias. O sea, el bichito podría actuar como un vector biológico picando personas, que lo ha hecho, picando animales, ¿no es cierto?, y transfiriendo algunos de estos patógenos. Entonces, más que lo que como mensaje también, ¿no es cierto?, y para no alarmar, ¿sí?, no todas las cotorras van a producirnos enfermedades. Estos son hallazgos que hemos realizado en Chile, ¿no es cierto?, que son aplicados a todos otros lugares del mundo, como Madrid, Roma, ¿no es cierto?, que son citados por otros lugares donde saben, ¿no es cierto?, esta información importante, porque tienen cotorras, porque abundan, porque vuelan sobre nuestras cabezas, porque ensucian nuestro entorno y porque potencialmente pueden enfermarnos. No todas las cotorras nos van a enfermar, pero sí es importante tenerlo en consideración a la hora de interactuar con una cotorra. Tú, Diego, me preguntabas ¿cuáles son los grupos de riesgo? Por ejemplo, las personas que trabajan en parques. Por ejemplo, los trabajadores municipales. Todas las municipalidades nos han ayudado en nuestras investigaciones, han sido todas muy generosas en otorgarnos permisos, en permitirnos hacer muestreos, por ejemplo, pero muchas veces también los mismos manejadores o las personas que trabajan en los parques tampoco tienen esta información. Y muchas veces están expuestos con cotorras, con palomas, que son especies introducidas, gorriones también son, pero lo importante es tenerlo como un elemento, ¿no es cierto?, para resguardarnos y también bajo el concepto, ¿no es cierto?, de una salud, entender que la salud del ambiente influye sobre la salud de los animales, tanto los silvestres como los domésticos, y finalmente eso también va a influir sobre nuestra salud. Súper. Para ir cerrando, profesor, ¿se protegen con mascarilla, guantes, si tienen que interactuar con alguna cotorra? Si tienen que interactuar con una cotorra, efectivamente las mascarillas N95, que son las típicas, COVID, claro, esas son capaces, ¿no es cierto?, de proteger para estos patógenos. Guantes importantes, buen aseo, todo lo que aprendimos también, ¿no es cierto?, en la pandemia, y sobre todo tenerlo en consideración, porque por muy linda que sea, por muy atractiva, lo mismo también, ¿no es cierto?, otras especies pueden ser también, ¿no es cierto?, vectores de enfermedades. Así es, para que no se encuentre con la bacteria Chlamydophila psittaci. Muy bien, Diego. Muy bien, vamos. Estamos con Cristóbal Briceño Urzúa, él es académico del Departamento de Medicina Preventiva Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Cristóbal, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo pasé muy bien. Gracias. Muchas gracias.